Sean todos bienvenidos aquí al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 2 y el título de nuestra lección es La perfección de nuestra fe. Y para comentar una vez más esta lección acerca del libro de Santiago, vamos a ver la parte del versículo número 2 hasta el versículo 11 del capítulo 1. Está con nosotros el doctor Víctor Choroco, quien es vicerrector de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga ese momento especial, porque no vamos a abrir cualquier libro, vamos a abrir la palabra de Dios y queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque nos has dejado esta epístola tan importante para nuestra vida cristiana y te pedimos que nos dirijas con tu Santo Espíritu al estudiarla. En el nombre de Jesús, amén. Amén. David y Nancy Guthrie parecían estar tranquilos y felices, esperando alegremente la llegada de su primera hija. Pero cuando la pequeña Hope nació, los primeros síntomas o señales indicaban que algo terrible había ocurrido. La recién nacida era incapaz de mamar, tenía los pies doblados y sin ningún tratamiento o cura conocidos en aquel entonces o para aquella enfermedad, Hope vivió apenas 199 días. Pensando en Nancy, o pensando en Hope, ¿no? Aquella experiencia de Hope, Nancy consideró que ella fue bendecida por medio del sufrimiento, porque su incansable búsqueda de Dios, ella encontró paz. Ella tuvo un nuevo y también un íntimo relacionamiento con Dios, algo que ella nunca podría tener en alguna otra circunstancia, si no fuera a través del dolor y la tristeza. El enfoque de la lección de esta semana es entender que mientras mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, el consumador de nuestra fe, aprenderemos a reconocer las pruebas como herramientas que Dios usa para fortalecer y purificar nuestra fe. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestra lección. Vamos a dedicar tiempo entonces ahora a estudiar un poco acerca de dos asuntos, básicamente. Crecer a través de las aflicciones, sería la primera parte, y en segundo lugar, el papel de la fe en el crecimiento. Entonces, la pregunta primaria que haríamos luego, es difícil entender las palabras de Santiago, ¿no, Pastor Choroco? Porque nos dice que nosotros debiéramos regocijarnos, alegrarnos en las pruebas. ¿Qué significa esto? Bueno, sí, es realmente difícil entender cómo uno puede regocijarse. En el ejemplo que se ha mencionado, cuando uno está pasando por el momento, es prácticamente imposible para el ser humano regocijarse, porque nuestros ojos no pueden ver más allá, no pueden ver el futuro, no pueden ver los resultados que van a venir después. Sin embargo, esa prueba trae resultados, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, la fe es probada. La palabra que se utiliza como prueba en griego es dokimion, que significa pasar un test para mostrar si algo es genuino o no. ¿No? Como el oro que es probado por el fuego y se sabe que es verdaderamente oro. Ese es un primer significado. Si no, no de se esta podría saber quién es quién, ¿no? Si no fuese por las pruebas, uno no podría mostrar evidentemente si es o no es. Así es, si es genuina o no es genuina. O no es genuina la fe. Así es. Cuando uno atraviesa una prueba, solamente puede haber dos resultados al final. O la fe muere de esa persona o la fe queda más fortalecida. Así que en ese sentido, la prueba pule nuestra fe. Por eso es que tal vez la Biblia dice que faltará fe en la tierra, porque no hay forma de poder realmente medir nuestra confianza en el Señor si no es a través de la fe, y eso a través de la aflicción.
Así es. En segundo lugar, esa prueba también nos ayuda a identificarnos con Cristo, porque somos partícipes de los padecimientos de Jesucristo. Entonces apreciamos más lo que Él hizo por nosotros, porque Él pasó por muchas pruebas. Y en tercer lugar, es el beneficio de que al final de la prueba, como resultado, la paciencia crece. Ahora, la Biblia dice que la aflicción produce perseverancia, y la perseverancia, perfección e integridad. ¿En qué consiste esa perfección? ¿Cuál es el sentido bíblico o qué entendemos por perfección? Bueno, la palabra perfección viene de un término griego que es teleios, que significa meta, lo que está más allá, significa completo, es pariente de la palabra holócleros, que significa maduro, completo. Entonces, cuando dice que la fe perfecciona, la fe te hace completo, la fe te hace íntegro, te hace completo. Ahora, parece que hay una contradicción cuando Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 16, dice que no pretendo ya haberlo alcanzado todo. Parece que allí después habla en el versículo 16 que lo completó todo. Entonces, ¿cuál es la relación que hay de alcanzar algo y con la perfección? Pablo en el versículo 13 dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado o ni que sea perfecto. O sea, Pablo ahí afirma que no es perfecto. Sí. Y en el 16 luego anima a sus oyentes y dice, así que nosotros, los que ya somos perfectos, sigamos avanzando para adelante. Ahí aparentemente hay una contradicción, ¿no? ¿Somos o no somos perfectos? Bueno, lo que sucede es que la palabra perfección en el pensamiento hebreo, que es diferente del pensamiento griego, del pensamiento helenístico, porque en el pensamiento helenístico, y nosotros estamos bombardeados por el pensamiento helenístico, para nosotros perfecto es el que ya llegó a la meta, que ya no puede avanzar más, llegó a un estado de inmovilidad, ya no se puede seguir avanzando. Pero en el pensamiento hebreo, la palabra perfección tiene una connotación dinámica. Uno puede ser perfecto, pero puede seguir perfeccionándose. Por lo tanto, nuestra fe puede siempre perfeccionarse. No hay límites para el crecimiento espiritual. No hay límites. En ese sentido. Siempre hay espacio para crecer. Y ahora, en relación al papel de la fe en el crecimiento, ¿cuál es el significado de sabiduría en este texto? Si leemos bien el texto allí, nosotros podemos entender que la sabiduría juega un papel fundamental en aquel proceso de la fe y el crecimiento. Así es, y si nos damos cuenta, dice que debemos pedir con sabiduría y como resultado de pedir sabiduría, dice vamos a ser tardos para hablar, pero prontos para oír, tardos para airarse. Entonces la sabiduría no es un concepto teórico, no es un concepto cognoscitivo simplemente. Sabiduría es un concepto práctico que se manifiesta en la vida del cristiano. Uno es sabio cuando puede controlar su lengua. Santiago dice que debemos pedir con fe. ¿Y qué significa pedir con fe? Bueno, dice pedir con fe sin dudar nada, ¿no? Porque el que duda está como los espías que fueron de Cades Barnea a espiar la tierra de Canaán y volvieron divididos, ¿no? Que sí podemos ir, que es una tierra agradable, pero mejor no, porque son grandes, son gigantes, nos van a pisar como langostas. Sí, no, esa mente dividida es falta de fe. Pero cuando uno pide con fe, entonces uno va a actuar con la seguridad de que Dios está guiando su vida y va a dominar su lengua, va a dominar sus emociones, porque está siendo dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 11, versículo 1, habla un poco sobre el proceso de la fe, ¿no? Dice que es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. No está diciendo que la fe es una incerteza, ¿no? Cuando uno ora, por ejemplo, no dice, no sé, Señor, lo que va. No, uno ora ya pidiendo algo definido, ¿no? Una certeza. Y cuando uno ora, a veces sin tener ninguna convicción, Dios coloca esa convicción en el corazón, ¿no? Dios coloca esa certeza en el corazón.
Y el resultado de esto es el surgimiento o la alegría de la respuesta de Dios, ¿no? Así es, y Dios siempre responde. Dios siempre va a responder. Y en la medida en que conozcamos su palabra, en la medida que estemos familiarizados con su palabra, seremos capaces de entender la respuesta que Dios da. Ok, ahora vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Es mucho más fácil concentrarnos en los placeres y tristezas de la tierra que en las realidades eternas de Dios. Cuando nosotros estamos viviendo el día a día, la necesidad de comida, el desprecio de las personas, el amor de un hijo, es fácil concentrarnos en estas cosas. Y entonces nosotros no nos podemos concentrar en las realidades eternas. Por eso la fe juega un papel fundamental en este proceso. Y esta fe y estas realidades eternas vienen por el oír, y ese oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe se fortalece a través de la palabra de Dios. Entonces podemos ver con más claridad las realidades eternas. ¿Qué te parece? Podemos fortalecer más lo que Dios ha preparado para nosotros, lo que Dios tiene para nosotros, que lo que nosotros construimos en nuestro día a día. Y este es un asunto fundamental. Una otra aplicación, Pastor Choroco. Bueno, nuestra fe solamente puede crecer en la medida que nos relacionemos con Jesús y su palabra. Cierto. Porque la fe es un don. La fe no la trabajo yo no puedo producir fe, ni siquiera en mí mismo. Es Jesús el creador de la fe. La palabra que se utiliza para autor de la fe, Jesús como el autor y consumador de nuestra fe, la palabra griega es archegos, que significa el creador, el impulsor, el que te pone, el que te da ese don, es el que crea ese don en nosotros. De modo que en la medida que nos relacionemos con Jesús, Él va a ser el autor y consumador de nuestra fe. Y Él es el único que puede dar esta fe, ¿no? El único. Por eso es que la oración aquella que dice, por favor, aumenta nuestra fe, ¿no? Dios aumenta la fe. Otra tercera aplicación podría ser, la fe reivindica las promesas de Dios y produce frutos de obediencia. La verdadera fe no es estática, no es solamente yo creo, yo acepto, yo quiero extenderme hasta la promesa, sino también nosotros damos pasos y vamos en camino de la obediencia a la cual Dios nos ha llamado. Que Dios nos bendiga para fortalecer nuestra fe. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. La Biblia nos dice, pensad en las cosas de lo alto, no en las cosas que están aquí en la tierra. Pensar en las realidades eternas, como dice Colosenses 3:2. Estar siempre volcado para las cosas celestiales. Esto nos inspira a ser más útiles en la tierra. Cuanto más cerca estemos de Dios, mejor será nuestro servicio en la tierra. Por eso yo quiero hacerte un desafío. ¿Cómo podemos nosotros aproximarnos de tal manera a Dios, sentir con tanta claridad su presencia, que podamos descubrir la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros? Yo quería desafiarte que esta semana puedas aproximarte tanto de Dios que puedas encontrar la razón de tu existencia para servir mejor, para proclamar mejor, para tener la felicidad de compartir con otros la misión que Dios te ha dado. Piensa en eso. Que Dios te bendiga al buscarlo cada día a Dios a través de la Biblia, la lección de escuela sabática y la oración. Tú puedas también descubrir la alegría de servir. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, y que tu palabra pueda fortalecer y pueda hacer crecer nuestra fe. Podamos servirte cada día más y mejor con alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.